Misterios del abismo profundo. Un viaje al mundo sin luz. Imagina un mundo donde la luz es solo un recuerdo lejano, donde la oscuridad cubre miles de metros de aguas frías y profundas. Allí, el océano no está en silencio, sino que existe dentro de un ritmo lento y constante, como una respiración eterna. La presión extrema moldea cada movimiento, obligando a la vida a adaptarse a leyes completamente distintas a las de la superficie. Esto no es un vacío invisible bajo el fondo del mar. Es un mundo que funciona según principios propios, donde cada movimiento tiene un significado y cada reacción ha sido pulida a lo largo de un extenso proceso evolutivo. En esa oscuridad, la vida no depende de la fuerza ni de la velocidad, sino de la sensibilidad, del ahorro de energía y de la capacidad de persistir con resistencia. Mientras más profundo se desciende, más cambia la naturaleza del océano. La presión aumenta con cada metro de agua, la luz se desvanece poco a poco y el sonido se convierte en uno de los pocos elementos que aún logra propagarse. En este lugar, el silencio no es vacío, sino la base sobre la cual cada criatura se orienta, se comunica y logra existir en un mundo donde ya no quedan referencias familiares. El océano no es un todo uniforme. Está dividido en múltiples capas, y cada una es un mundo distinto. En lo alto se extiende la zona iluminada, bañada por una luz intensa. Más abajo aparece la zona crepuscular, donde la luz se debilita poco a poco. Y aún más profundo, existe la oscuridad permanente, un lugar donde la vida debe funcionar bajo reglas completamente diferentes a las de la superficie. En este mundo, las criaturas no ven como estamos acostumbrados. Perciben su entorno a través de las vibraciones más sutiles, de rastros químicos en el agua y de señales casi imperceptibles. En las profundidades, la supervivencia no proviene de la rapidez, sino de la capacidad de leer correctamente el entorno y reaccionar con la medida justa. En medio de la oscuridad profunda, aparecen criaturas extrañas con formas inusuales. Cuerpos blandos, movimientos lentos, casi fundiéndose con el agua que las rodea. No necesitan exhibirse ni ser veloces, solo existir de la manera correcta en un entorno que no admite lo superfluo. En el corazón del océano profundo, donde la luz es solo un concepto lejano, una criatura ancestral se desplaza casi sin dejar rastro. El pulpo de aguas profundas no aparece con ostentación, sino a través de una presencia silenciosa. Su cuerpo flexible le permite fundirse con el entorno, como si fuera el propio océano el que se moviera en su lugar. Sin un esqueleto rígido ni cavidades llenas de aire, el cuerpo del pulpo se adapta de manera perfecta a la presión colosal de las profundidades. Su densidad, casi idéntica a la del agua que lo rodea, le permite no luchar contra el entorno, sino simplemente existir. Aquí, la flexibilidad no es una ventaja, es una condición indispensable para seguir moviéndose en un mundo comprimido por el océano. Incluso la respiración es un desafío constante.
Con un sistema de branquias finamente desarrollado, el pulpo de aguas profundas puede absorber oxígeno del agua, donde la concentración es casi mínima. Cada respiración se regula de forma lenta y eficiente, acorde con un ritmo de vida sin prisa. Aquí, conservar la energía es más importante que cualquier movimiento innecesario. En la oscuridad que se extiende sin fin, los ojos dejan de ser el sentido principal. En su lugar, el pulpo interpreta el mundo a través del tacto y la quimiorrecepción. Las ventosas de sus brazos no sirven solo para sujetarse, sino también para oler y percibir el entorno que lo rodea. Cada mínima vibración en el agua se convierte en información, permitiéndole trazar un mapa invisible de las profundidades. A diferencia de sus parientes de aguas poco profundas, el pulpo de aguas profundas no necesita cambiar a colores llamativos. En un lugar donde la luz no existe, el color pierde su significado. Su piel translúcida o de tonos simples le permite fundirse con un entorno reducido a lo esencial. Esto no es una carencia, sino el resultado de una evolución orientada hacia la máxima eficiencia. La vida del pulpo de aguas profundas transcurre a un ritmo tan lento que parece casi inmóvil. Se desliza suavemente sobre el fondo marino irregular, o permanece suspendido en la columna de agua sin necesidad de nadar de forma constante. Cada movimiento es cuidadosamente calculado, evitando desperdiciar energía en un entorno donde todos los recursos son escasos. El alimento no llega con frecuencia a las profundidades. El pulpo de aguas profundas aprovecha lo que el océano deja caer desde arriba. Restos orgánicos que descienden desde las capas superiores, pequeños organismos del fondo y oportunidades escasas que pasan a su alcance. Con un metabolismo lento, una cantidad mínima es suficiente para sostener su existencia durante largos periodos. Cuando surge una oportunidad, el pulpo no se apresura. Se acerca con suavidad, casi fundiéndose con el espacio que lo rodea, y luego reacciona con precisión en el momento necesario. En las profundidades, la paciencia no es una espera pasiva, sino una estrategia refinada, donde el instante correcto importa más que cualquier velocidad. En la oscuridad que parece absoluta, el océano no está completamente privado de luz. Pequeños destellos aparecen y desaparecen, no para iluminar el camino, sino para comunicarse. Los peces bioluminiscentes poseen la capacidad de generar luz propia, que utilizan para orientarse, reconocerse entre sí y difuminar los límites entre su cuerpo y el espacio que los rodea. En las profundidades, la luz no es deslumbrante. Es tenue, breve y deliberada. Cada destello emitido transmite información, distancia, tamaño, movimiento. Para los peces bioluminiscentes, la luz no sirve para ver, sino para ser reconocidos en un mundo donde todo se sumerge en un azul profundo e interminable. En el fondo del océano, entre capas de sedimentos finos, los pepinos de mar se desplazan lentamente, casi confundiéndose con el sustrato.
No cazan ni persiguen, sino que filtran diminutas partículas orgánicas que descienden desde las capas superiores. De esta manera, los pepinos de mar mantienen en silencio el equilibrio del fondo marino profundo. El ritmo de vida de los pepinos de mar refleja el propio pulso de las profundidades. Lento, constante y persistente. Cada movimiento forma parte de un ciclo prolongado, donde la energía se utiliza al mínimo, pero con máxima eficacia. Aquí, existir no está ligado a la velocidad, sino a la capacidad de integrarse al flujo silencioso del océano. No muy lejos de allí, las estrellas de mar se extienden sobre el fondo rocoso y frío, con una estructura de simetría perfecta. Se desplazan mediante movimientos diminutos, casi imperceptibles. Las estrellas de mar no necesitan reaccionar con rapidez. Existen gracias a la estabilidad, la constancia y su capacidad de adaptarse a la presión, la temperatura y a las limitadas fuentes de alimento de las profundidades. Los peces bioluminiscentes, los pepinos de mar, las estrellas de mar y el pulpo de aguas profundas comparten un espacio que no necesita sonidos fuertes ni movimientos bruscos. Cada especie cumple un papel distinto, pero todas obedecen la misma regla: ahorrar energía, percibir el entorno con gran sensibilidad y existir en armonía dentro de una oscuridad prolongada. Al abandonar las capas más profundas, el océano se revela como un todo integrado. Desde la luz de la superficie hasta la oscuridad de las profundidades, cada movimiento está conectado por ciclos lentos y persistentes. El océano no necesita ser ruidoso para existir. Simplemente continúa respirando, llevando la vida consigo al ritmo antiguo que nunca se ha detenido. Porque la vida en las capas profundas funciona de manera tan silenciosa. Cualquier intervención humana deja huellas mucho tiempo después de que el sonido se ha desvanecido. La luz artificial, el ruido mecánico o los cambios bruscos en las corrientes no desaparecen tan rápido como solemos creer. Esos mundos que no necesitan estruendo solo recuerdan y se ven obligados a adaptarse lentamente a su propia manera. Proteger el océano no comienza con grandes acciones, sino con la prudencia. Respetar los ritmos de vida que no necesitan ser vistos, las criaturas que no necesitan ser tocadas. Cuando los seres humanos aprenden a escuchar el silencio del océano, es entonces cuando permitimos que esa vida ancestral continúe respirando, firme y completa, siguiendo un ritmo que ha existido durante millones de años. Mariana, reino en la oscuridad.
La noche aquí no solo es larga, sino que parece no tener fin. La luz del sol se ha desvanecido a 70,000 metros sobre este abismo, dejando un reino de oscuridad absoluta. No hay amanecer, no hay frontera entre el día y la noche, solo una sombra eterna que lo envuelve todo. La temperatura desciende casi hasta el punto de congelación. La luz desaparece y el oxígeno es tan escaso que roza la desesperación. Todas las leyes de la evolución de la superficie parecen desvanecerse. Sin embargo, entre la oscuridad y la presión, existen criaturas que sobreviven, frágiles, transparentes, pero increíblemente resistentes, desafiando los límites que la naturaleza les impuso. Bajo el peso abrumador del océano, el tiempo parece triturarse. Cada gota de agua se apila sobre otra, formando un muro de presión miles de veces mayor que en la superficie. No hay sonido, no hay movimiento. El silencio aquí tiene peso. Y es ese silencio el que devora toda huella de vida. Son los que desafían los límites de la vida. Sus cuerpos brillan como pequeñas luces suspendidas en la nada. Cada destello verde o azul violáceo es una señal, un respiro, una afirmación de que la vida continúa, incluso en los rincones más profundos y silenciosos de este planeta. Esta es la fosa de las Marianas, la cicatriz más profunda en la corteza del planeta. Un abismo más hondo que el Everest invertido. Este lugar no es el final del océano, sino la puerta que se abre hacia un mundo donde nadie ha puesto un pie. Un reino de oscuridad y maravillas. En la oscuridad densa, donde la luz nunca llega, el pez hacha brilla con su propio cuerpo. Un resplandor verde azulado se refleja en sus escamas plateadas, iluminando su camino a través de las aguas heladas. Cada aleteo es como un pequeño latido del corazón en el abismo insondable del océano. En el fondo del lodo negro, el enorme isópodo marino avanza lentamente entre los restos de peces ya descompuestos. Su coraza gris metálica refleja el débil resplandor de las criaturas bioluminiscentes cercanas. Es el limpiador silencioso del abismo, el que mantiene en movimiento el ciclo eterno de la vida en las profundidades. Sobre las rocas heladas, la estrella de mar se aferra con cientos de diminutos tubos. Sin prisa, sin competir, simplemente espera. En el tiempo profundo del océano, donde un instante puede durar siglos, la paciencia se convierte en la forma más sutil de sobrevivir. La mantarraya gigante se desliza en silencio a través del agua, extendiendo sus alas suaves como un ángel que flota en la noche. Cada movimiento crea una ola delicada que refleja el resplandor misterioso de las criaturas bioluminiscentes a su alrededor. Una danza silenciosa en el reino sin voz de las profundidades. El pez dragón negro se oculta en la oscuridad, con ojos como dos estrellas heladas. Desde el señuelo luminoso bajo su mentón, crea una pequeña llama, tan bella que engaña incluso a la cautela de su presa. Y cuando esa luz toca su objetivo, la oscuridad lo devora todo de nuevo. A lo lejos,
La ballena azul entona su canto, un sonido grave que viaja cientos de millas a través de las profundidades del océano. Ese eco es el susurro del planeta, un recordatorio de que incluso en los lugares que parecen más solitarios, la vida siempre encuentra la manera de conectarse mediante el ritmo, la luz y la voz del mar. Pero donde hay vida, siempre hay casa. Desde la oscuridad más densa, el gigantesco cachalote, el guerrero de los grandes dientes del océano, desciende en un silencio absoluto. No necesita ojos, caza con el eco, emitiendo sonidos y escuchando el regreso de sus propias ondas. En medio de la presión aplastante y la noche eterna, es el verdadero rey de las profundidades. A más de 1000 metros de profundidad, dos gigantes se enfrentan: el cachalote y el calamar gigante. Una batalla sin luz, guiada solo por impulsos e instinto. El calamar lanza sus tentáculos y se aferra con fuerza al enemigo. Cada ventosa dentada se hunde en la gruesa piel, dejando cicatrices circulares. Recuerdos de una guerra librada en el borde del mundo. El cachalote gira sobre sí mismo y lanza su golpe final. Sus mandíbulas se cierran, triturando a la presa en una tormenta de sonidos graves y densos. No hay sangre, no hay gritos, solo burbujas blancas que se disuelven en el agua helada. En este lugar, la fuerza es la única ley y el silencio es el sonido de la victoria. Cerca de la superficie, el tiburón tigre acecha desde las profundidades. Con una embestida vertical llena de fuerza, atraviesa el agua azul y cierra sus mandíbulas alrededor de la presa. Cada movimiento es una combinación perfecta de velocidad, músculo y deseo de sobrevivir. Un símbolo de la ferocidad que la naturaleza ha forjado. Más arriba, una manada de orcas avanza en formación cerrada. Se coordinan como lobos del océano, separando, rodeando y derribando a su presa con una estrategia impecable. Entre el eco de las olas y los sonidos que resuenan en el agua, depredador y víctima se funden en una danza ancestral de la vida. Desde las profundidades hasta la superficie, todas las criaturas están unidas por la misma ley: cazar o ser cazadas. En el reino de la oscuridad no existe el bien ni el mal, solo un delicado equilibrio que permite al océano seguir respirando. Es la danza eterna de la fuerza y la supervivencia. Y después de cada batalla, el océano vuelve a curarse a sí mismo. Bajo capas de agua que se extienden por decenas de miles de metros, el mar sigue respirando. Las corrientes silenciosas transportan oxígeno, energía y vida, fluyendo a través de las grietas de las montañas submarinas. Esos movimientos invisibles mantienen la tierra en equilibrio y unen a todas las criaturas, desde la superficie luminosa hasta la oscuridad más profunda. Los restos de las criaturas que han perecido se hunden hasta el fondo del abismo, convirtiéndose en fuente de vida para innumerables especies. Cada partícula orgánica, cada fragmento de hueso, es parte de una cadena de conexiones maravillosa. Aquí no existe el final, solo la transformación, donde lo que desaparece alimenta lo que está por venir.
Los isópodos, los cangrejos de las profundidades y las bacterias bioluminiscentes trabajan juntos para limpiar el océano, descomponiendo los restos que quedan atrás. Gracias a ellos, el ciclo de nutrientes se renueva y el agua del mar nunca deja de moverse. La existencia de estas diminutas criaturas es el cimiento silencioso de todo el mundo azul. En la superficie, la luz del sol despierta los bosques de algas gigantes, donde se produce más de la mitad del oxígeno de la Tierra. Cuando mueren, los diminutos fragmentos de algas se hunden en el abismo, llevando la energía desde la superficie hasta las profundidades del océano. Es el latido invisible que une a dos mundos. Si no existieran las criaturas de las profundidades, el océano se convertiría en un gigantesco cementerio. Son ellas las que disuelven los restos, purifican las corrientes y regeneran la vida. En la oscuridad que parece inmóvil, todo sigue funcionando con precisión, orden y un propósito silencioso. Desde el plancton hasta el cachalote, desde la luz hasta la oscuridad, todo se une en un ciclo eterno que nunca se detiene. El océano profundo no es solo el fin del mundo, es el corazón que late lentamente del planeta. Y en cada uno de esos latidos, la vida continúa. El océano es el corazón de la Tierra. Genera el aliento que respiramos, regula el clima y alimenta a todas las formas de vida. Pero ese corazón late cada vez con más debilidad por las heridas causadas por el ser humano. Cada pequeño gesto para proteger el mar es, en realidad, una manera de salvarnos a nosotros mismos. Cuando la noche cae sobre la fosa de las Marianas, aún queda una luz, no la de las criaturas bioluminiscentes, sino la de la conciencia humana. Si todavía sabemos escuchar y valorar, entonces, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza seguirá brillando, guiando el futuro del océano. El océano, la sinfonía azul de la vida. El océano se extiende hasta el horizonte, donde la luz se descompone en 1000 destellos sobre las olas. Bajo esas aguas que parecen tranquilas, existe un mundo en constante movimiento, profundo, misterioso y lleno de vida. Allí cada corriente y cada aliento de las criaturas se entrelazan en una sinfonía infinita de la naturaleza, escribiendo el primer movimiento de la gran sinfonía azul de la Tierra.
Desde los gigantes gentiles como las ballenas jorobadas hasta los guerreros inteligentes que son los delfines, cada especie guarda su propia historia. Entre las corrientes marinas se comunican con sonidos y se desplazan siguiendo el mapa invisible del océano, manteniendo viva la melodía interminable de la vida. El mundo bajo el agua es tan implacable como cualquier tierra firme. Los tiburones cazan con velocidad, los pulpos se camuflan en un instante y las sardinas se agrupan formando muros vivientes para evadir a los depredadores. En cada persecución, el océano revela la belleza pura del instinto, donde solo los más rápidos y astutos logran sobrevivir. Cada criatura, por pequeña que sea, es un eslabón esencial en la vasta red del mar. Desde los arrecifes de coral que alimentan a miles de especies, hasta el diminuto plancton que absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno para la Tierra. El océano no solo sostiene la vida en su interior, sino que también es el corazón que regula el equilibrio de todo el planeta. El mundo bajo las olas sigue resonando con la música de la naturaleza. Pero si la humanidad deja de escuchar, esa sinfonía se apagará poco a poco. En esta era de cambio climático y contaminación, mantener los océanos limpios y azules es la forma en que preservamos el latido de la Tierra y el nuestro. Bajo la superficie azul profunda, donde la luz se desvanece poco a poco, el orden natural sigue intacto. Allí habita una criatura extraordinaria, dotada tanto de inteligencia como de una fuerza absoluta. El soberano del océano, la orca, símbolo del equilibrio entre la mente, el instinto y la unión. La orca, la soberana silenciosa del océano. El contraste entre el negro y el blanco de su cuerpo parece trazado por la propia mano de la naturaleza, diseñado para confundirse con la luz y las sombras del mar profundo. La orca no es realmente una ballena, sino el miembro más grande de la familia de los delfines. Su cerebro, de estructura compleja, le permite recordar, aprender y transmitir conocimientos a las generaciones futuras. Cada clic que emite no solo sirve para orientarse, sino que también es un lenguaje, una forma de comunicación que mantiene unida a la manada en la inmensidad del océano. Cuando aparece la presa, toda la manada se mueve como un solo cuerpo. La orca líder emite una señal. El sonido viaja a través del agua y rebota en todas direcciones. En un instante, la superficie del mar estalla en poder. Rodean a su objetivo con una velocidad que puede superar los 50 kilómetros por hora, coordinadas con la precisión de una danza perfeccionada a lo largo de generaciones. No siempre atacan con fuerza bruta. Muchas veces, con paciencia y estrategia, la manada acorrala a su presa en aguas poco profundas o la agota en medio de las corrientes marinas. Cada golpe de cola, cada llamado, está medido con precisión,
demostrando que la inteligencia también puede ser un arma del poder. Cuando el sol se oculta y la luz roja se derrama sobre las olas, la manada nada en silencio, dejando tras de sí pequeñas ondulaciones en el mar tranquilo. No son solo cazadoras, sino símbolos de la armonía entre la inteligencia, el instinto y la naturaleza. Una prueba de que en la inmensidad del océano, la verdadera fuerza reside en la unión y la comprensión. Cuando la última luz del sol se sumerge, el océano cambia de ritmo. En las profundidades, donde la oscuridad deja de ser vacío y se convierte en un universo de misterios, la vida despierta y se transforma. Entre laberintos de rocas y corales, una silueta se desliza con suavidad. El pulpo, criatura que encarna el arte del cambio en el corazón del mar. En un solo latido, su piel cambia de color. De gris piedra a rojo oscuro, luego se mezcla en tonos marrones que se confunden con la arena del mar. Millones de células pigmentarias actúan como diminutos artistas, transformando su cuerpo en un lienzo vivo. Para el pulpo, el camuflaje no es solo una habilidad para sobrevivir, sino un lenguaje con el que conversa con el océano. Dentro de ese cuerpo flexible se esconde una estructura nerviosa extraordinaria, con más de 500 millones de células. La mayoría se concentra en sus 8 tentáculos, donde cada uno puede sentir, aprender y tomar decisiones de manera independiente. Mientras uno explora el camino, los demás ya se preparan para actuar. Todo el cuerpo funciona como una orquesta, donde la inteligencia distribuida crea una fuerza en perfecta armonía. En la oscuridad de la noche, el pulpo se mueve en silencio. Se desliza entre las grietas de las rocas, con los ojos girando lentamente para observar hasta el más mínimo movimiento. Un cangrejo se agita apenas, y en un instante los tentáculos lo envuelven. No hay fuerza bruta, solo la precisión absoluta del instinto y la inteligencia. La comida termina antes de que las olas alcancen a perturbar el agua. Cuando no está cazando, explora. Cada roca que toca, cada cueva que examina es una nueva lección. El pulpo no solo vive, aprende, recuerda y crea. En un mundo regido por el instinto, es uno de los pocos seres capaces de observar, de elegir, de cuestionar. Como si el océano mismo pensara a través de sus ojos. Después de la caza, regresa a su guarida y enrolla sus tentáculos alrededor de su cuerpo. Su respiración se vuelve lenta, mientras el agua azul profunda lo envuelve por completo. Todo se queda en silencio. Solo se escucha el murmullo distante de las olas. En ese instante, el pulpo, una criatura aparentemente frágil, se convierte en la prueba de que la inteligencia y la adaptación son las fuerzas más poderosas del océano profundo. Y en la distancia, la primera luz del amanecer comienza a reflejarse sobre el mar. La noche se retira lentamente y una silueta colosal emerge de las aguas azules. La tortuga marina, una criatura que lleva consigo la memoria de más de 100 millones de años de la Tierra.
Las tortugas marinas son los viajeros eternos del océano. Cada año recorren decenas de miles de kilómetros, enfrentando tormentas, corrientes y distancias inimaginables para regresar exactamente al lugar donde nacieron. Sin mapas ni brújulas, se guían por la memoria genética y el magnetismo de la Tierra, como si el propio mar susurrara sus nombres para llamarlas de vuelta. Bajo las aguas cristalinas, la tortuga marina se desliza ligera como el viento. Sus enormes aletas baten con ritmo constante, generando un movimiento tan suave que parece no tocar el mundo que la rodea. Entre bancos de peces, algas y corales, cada brazada es un instante de quietud, donde la fuerza se oculta en la serenidad y el equilibrio absoluto. Y un día, abandonan el mar y avanzan lentamente por la arena. Cada paso pesado deja una huella en el tiempo. En la orilla, la naturaleza se vuelve más implacable que nunca, pero el instinto maternal es más fuerte que todo. Entre el susurro del viento y las olas, la tortuga marina cava su nido y deposita los huevos en la arena, en un ritual sagrado que une dos mundos. «45». Luego, 70 días después, la arena comienza a moverse. Pequeñas grietas se abren y cientos de crías diminutas emergen hacia la luz. Una a una rompen su cascarón y corren hacia el agua. Toda la playa cobra vida en una danza de comienzos. Tienen una sola oportunidad para alcanzar el océano, para convertirse en la siguiente nota de la infinita sinfonía del mar. En un mundo que cambia constantemente, las tortugas marinas continúan su viaje, desafiando las grandes olas y las huellas que deja el ser humano. Cada regreso es un recordatorio suave de que la vida sigue y que el océano aún respira. En el ritmo de las olas, las tortugas marinas llevan consigo la memoria ancestral y dejan atrás un mensaje de esperanza para las generaciones futuras. El océano nunca duerme. Cada ola, cada pequeña criatura continúa escribiendo la historia de la vida. Cuando escuchamos con atención, oímos el latido del corazón de la tierra. Y cuando cuidamos del océano, cuidamos de nuestro propio futuro, el lugar donde el viaje de la vida continúa. El océano, donde comenzó la vida y donde el instinto fue escrito. Entre las profundidades azules del Caribe, dos depredadores legendarios tejen una sinfonía de supervivencia. El misterio del Caribe. La batalla de dos leyendas.
Bajo las aguas azules y profundas del Mar Caribe, un mundo implacable y misterioso se mueve en silencio. La luz del sol atraviesa la superficie y se convierte en cintas luminosas que iluminan el universo de las criaturas depredadoras. Aquí, cada respiración es una batalla por la supervivencia. Es un lugar donde los fuertes no solo sobreviven, sino que definen el orden de todo el océano. Y en medio de ese torbellino, dos nombres dominan desde las sombras: el tiburón tigre y el tiburón martillo. Desde las profundidades del océano, una silueta con rayas comienza a emerger. El tiburón tigre, el temido soberano de los mares tropicales. Con un cuerpo imponente de más de 5 metros de largo y un peso de 1 tonelada, es el símbolo del poder en su forma más pura. Sobre su lomo, las franjas ondulantes parecen las huellas de una antigua selva grabadas en el corazón del mar azul. Cada movimiento de su cola hace que el agua se estremezca, como si fuera guiada por una criatura ancestral. El tiburón tigre no es selectivo con su presa. Desde tortugas marinas y aves marinas hasta restos de ballenas, todo puede convertirse en un banquete. Se han encontrado en su estómago señales de tráfico, neumáticos e incluso huesos de animales. Es una máquina de limpieza natural, tan implacable como necesaria. Sus dientes en forma de sierra son tan afilados que pueden atravesar el grueso caparazón de una tortuga. Cada mordida es un reflejo del instinto, perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. No es por crueldad, sino por supervivencia. En medio del océano en calma, una tortuga marina asciende lentamente para respirar. Pero ese instante de tranquilidad se rompe en un segundo, cuando desde la oscuridad de las profundidades, el tiburón tigre emerge con fuerza, levantando una enorme columna de agua. Gira sobre sí mismo, formando un remolino oscuro que envuelve a la tortuga en su centro. El agua estalla en una nube blanca de burbujas. Cuando el mar vuelve a la calma, solo queda la silueta del tiburón tigre deslizándose en silencio, frío y perfecto. El tiburón tigre posee una sensibilidad química extraordinaria, capaz de detectar las señales biológicas de otras criaturas, incluso a grandes distancias. Ese sentido le permite orientarse y rastrear en las profundidades del océano, un poder casi sobrenatural otorgado por la naturaleza al verdadero soberano del mar. En la inmensidad del océano, el tiburón tigre no es solo un depredador. Es el latido del mar, una obra maestra de la evolución perfeccionada por el tiempo y las pruebas de la naturaleza.
Cuando se desliza, la corriente misma de la vida se mueve con él. Y en ese silencio comprendemos que cada criatura, por temible o extraña que parezca, cumple un papel sagrado en la sinfonía de la naturaleza. Proteger a los tiburones es preservar el latido del océano. Cuando la silueta rayada se desvanece en las profundidades del mar, una nueva figura emerge, extraña, elegante y envuelta en misterio. Es el tiburón martillo, la criatura que hace que todo el océano alce la mirada, una obra maestra perfecta de la naturaleza. A diferencia del aspecto tosco de otros tiburones, el tiburón martillo asombra al océano entero con su forma inusual. Su cabeza aplanada se extiende como un par de alas, con la silueta de una T que lleva la marca única de la evolución. Esa forma no es fruto del azar, sino el resultado de millones de años de adaptación, que permite a sus ojos, ubicados en los extremos, abarcar un campo de visión casi panorámico. En el mundo submarino, casi ningún movimiento logra escapar a la mirada de esta criatura extraordinaria. En esa cabeza plana se encuentran miles de órganos sensoriales eléctricos llamados ampullae of Lorenzini, que le permiten detectar las señales biológicas más débiles de otras criaturas, incluso cuando su presa se esconde bajo la arena. Es el radar viviente perfecto creado por el océano. Si el tiburón tigre es un guerrero solitario, el tiburón martillo elige un camino distinto. Suele desplazarse en grupos, formando majestuosas formaciones que se deslizan bajo la luz del sol, como una danza armoniosa del océano. Decenas de individuos se mueven al mismo compás. Se curvan y giran unos alrededor de otros, coordinados con una precisión perfecta, como una orquesta que interpreta su melodía en medio del océano azul. Su fuerza no reside solo en la velocidad, sino en la armonía y la unión. Cuando el sol está en lo alto, el tiburón martillo a veces nada cerca de la superficie para regular su temperatura corporal y liberarse de los parásitos. Bajo la luz brillante, su silueta única se proyecta sobre la arena, tan hermosa como una obra de arte viviente. Sobre la arena blanca, el mar parece contener la respiración. Una raya yace oculta, cubierta por una fina capa de arena que se confunde con el azul del agua. A su alrededor, la luz del sol se descompone en tonos dorados que danzan en el fondo marino. Todo parece inmóvil, hasta que una sombra diferente pasa por encima. La sombra en forma de T se desliza, cortando el fondo del mar. En un instante, el tiburón martillo gira con elegancia fluida pero precisión absoluta. Da una mordida firme, levanta a su presa de la arena y termina con un movimiento limpio y perfecto.
Al igual que su hermano, el tiburón tigre, también es un viajero incansable. El tiburón martillo puede recorrer miles de kilómetros, siguiendo las corrientes cálidas y cruzando las fronteras entre océanos. Ese viaje no es solo una migración, sino una forma de mantener el pulso vital del mundo submarino. Junto con el tiburón tigre, el tiburón martillo forma parte de un delicado sistema de equilibrio. Regulan las poblaciones de peces pequeños, rayas y muchas otras especies, manteniendo estable la cadena alimentaria. Gracias a ellos, el océano conserva la armonía entre la caza y la supervivencia. Cuando los tiburones martillo se deslizan por las aguas del Caribe, todo el océano parece quedarse en silencio. Esas siluetas oscuras no solo representan poder, sino también el orden y el ritmo que la naturaleza ha marcado desde los orígenes del tiempo. Son la prueba de que, en este mundo, cada criatura, por temible o extraña que sea, ocupa un lugar sagrado en la sinfonía de la vida. El océano nunca habla, pero cada ola es un recordatorio. Protejamos a estos depredadores, porque al hacerlo conservamos el latido mismo del mar. El tiburón martillo y el tiburón tigre no son solo soberanos, son el ritmo, el aliento y el corazón que late en el azul del océano.